Imaginemos por un momento dos mundos dentro de la física. Cada uno, bueno, con sus propias reglas, su propia lógica, y que hasta ahora se consideraban totalmente incompatibles. Como el agua y el aceite, vamos. Justo. En un rincón tenemos un mundo de fluctuación constante, de indecisión, donde las partículas están siempre como en el filo de la navaja. Y en el otro, un mundo de orden, de una estabilidad robustísima. Casi inquebrantable. Exacto. Y ahora, ¿qué pasaría si un equipo de científicos descubre un puente secreto que no solo los conecta, sino que demuestra que el orden puede nacer directamente del corazón del caos? Pues esa es la pregunta del millón. Pues esa es la historia que vamos a analizar a fondo hoy. Un descubrimiento que revela precisamente eso, un estado cuántico de la materia que es completamente nuevo y que viene, nada menos, que de una publicación en Nature Physics. Eso es. Nuestra guía es un artículo de la publicación Cult que lo desglosa. Y nuestra misión aquí es entender por qué esto se describe como una enorme sorpresa. Vamos a ver cómo une dos campos de la física que iban por separado y, sobre todo, qué podría significar para el futuro de la computación cuántica. Que no es poco. Para nada. Vale, para empezar a entender la magnitud de esto, creo que lo primero es poner sobre la mesa esos dos mundos, el del caos y el del orden. Empecemos por el primero, la criticalidad cuántica, que el nombre ya asusta un poco. Suena intimidante, sí. Pero la idea en realidad es bastante visual. Se suele observar en materiales donde las interacciones entre los electrones son, digamos, débiles. Relativamente débiles, sí. Y lo que describe es un punto de inflexión, un estado en el que los electrones fluctúan a la vez entre muchísimas formas de organizarse, pero sin decidirse por ninguna. Están en un estado de perpetua indecisión. Justo. A mí me gusta imaginarlo como una multitud en un estadio justo antes de que empiece un partido, ¿sabes? Hay esa tensión, ese murmullo, podrían aplaudir o abuchear. Están en un estado de potencial puro. Es una analogía perfecta. Y ese potencial puro es la clave de todo. La criticalidad cuántica es un caldo de cultivo ideal para el entrelazamiento cuántico. La base de la computación cuántica. Exacto. Pero, como bien decías, es un estado súper inestable. Está en el filo. Y por eso mismo se consideraba el enemigo natural del otro concepto, el del orden, la topología electrónica. Que sería el mundo de la estabilidad. Totalmente. Si la criticalidad es esa multitud indecisa, la topología es una formación militar que no se rompe ni con un vendaval. ¿Vale? En física, la topología describe propiedades geométricas del comportamiento de los electrones que son increíblemente robustas. La idea viene de las mates, de hecho. Como la idea de que un donut y una taza de café son lo mismo, ¿no? Porque Sí. tienen un agujero. Esa misma. Puedes estirar el donut, aplastarlo, pero mientras no lo rompas, sigue teniendo un agujero. Esa propiedad es topológica. Y esa resistencia a que se rompa es lo que se busca en los materiales. Precisamente. La analogía clásica es la de un nudo marinero. Puedes tirar de la cuerda, mojarla, pero el nudo sigue siendo un nudo. Su nudez, por así decirlo. Eso. Pues en un material esto se traduce en corrientes eléctricas que fluyen sin resistencia, o en propiedades que no se ven afectadas por impurezas o cambios de temperatura. El sueño de cualquier ingeniero, vamos. Claro. Por eso se daba por hecho que si metías ahí el caos de la criticalidad cuántica con esas interacciones tan fuertes, pues todo ese orden se haría añicos. Es que la lógica te dice que es imposible. Es como intentar mantener esa formación militar en medio de la multitud del estadio. Y aquí es donde la historia da un giro de guión total. Aquí es donde se pone interesante. Porque llega este equipo internacional, codirigido por Qi Nyao-hsi de la Universidad Rice y Silke Bühler-Paschen de la de Viena, y dice, un momento, que a lo mejor hemos estado mirando el mapa al revés. ¿Y si la multitud no solo nos rompe la formación? Sino que es la que la crea. Y esa es la esencia del descubrimiento, lo que rompe todos los esquemas. El hallazgo es que las interacciones electrónicas fuertes, las que se pensaba que eran ruido, que eran destructivas, pueden en realidad generar el comportamiento topológico. Es una inversión total. Total. Es descubrir que un concierto de rock no solo no ahoga un susurro, sino que lo amplifica y lo protege. Y lo más increíble es que esto pasa en un punto donde la idea del electrón como una bolita individual ya ni siquiera tiene sentido. Actúan como una única cosa. Como una entidad colectiva. Como dice uno de los investigadores, Lei Chen, al fusionar estos campos nos aventuramos en territorio inexplorado. Suena casi a alquimia. A convertir el caos en orden. Me imagino que para afirmar algo así necesitas unas pruebas, vamos, irrefutables. ¿Cómo demuestras eso en un laboratorio?
Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde el trabajo experimental del equipo de Viena, dirigido por Diana Kirschbaum, es tan importante. Porque una cosa es un modelo en un papel y otra es verlo. Claro, necesitaban el material perfecto. El artículo habla de un compuesto con un nombre rarísimo, C3B4SN3. Sí, es un nombre un poco críptico. Es lo que se conoce como un fermión pesado. ¿Y eso qué significa? Pues que por las interacciones cuánticas tan fuertes que hay dentro, los electrones se comportan como si tuvieran una masa cientos de veces mayor. Se vuelven pesados, lentos. Ah, vale. Y eso es una bendición para los experimentos, porque hace que los efectos cuánticos más raros sean mucho más fáciles a medir. Era el candidato ideal. Vale, tenían el material. ¿Y el experimento? Pues fue una obra de arte. Lo enfriaron a temperaturas bajísimas, casi al cero absoluto, a menos 272 grados Celsius. Una barbaridad. Ahí, donde casi todo el movimiento se congela, los efectos cuánticos son los que mandan. Y se pusieron a buscar una señal muy concreta, el efecto Hall espontáneo. A ver, el efecto Hall normal, si no me equivoco, Sí. es cuando pasas una corriente por un material, le aplicas un campo magnético, perpendicular, exacto. Y los electrones se desvían, ¿no? Hacia un lado. Justo, es un efecto de manual de libro de texto. Pero lo que vieron aquí fue mucho más extraño. Vieron que los electrones se desviaban solos. ¿Cómo que solos? Se acumulaban en un lado como si hubiera un campo magnético, pero es que no había ningún campo magnético externo. Era un campo fantasma, generado por la propia estructura del material. O sea, la pistola humeante. La prueba más clara que existe de un estado topológico. Vale. Con eso demuestran que era topológico. Pero, ¿cómo lo conectaron con la criticalidad cuántica? Como pruebas que uno es la causa del otro. Ah, aquí viene lo brillante. La propia Diana Kirschbaum lo explica. No solo vieron el efecto, sino que se dieron cuenta de algo al medirlo con mucha precisión. ¿El qué? Que la señal topológica, esa desviación fantasma, era más fuerte justo en el punto de presión y temperatura donde el material tenía las mayores fluctuaciones cuánticas. Justo en el pico del caos. Justo ahí. Era como encontrar una nube de humo enorme justo encima de un fuego. La correlación era demasiado perfecta. Así que, para estar seguros, hicieron la prueba del algodón. Apagar el fuego. Precisamente. Aplicaron más presión y campos magnéticos para calmar el material, para sacarlo de ese punto crítico. ¿Y el resultado? ¿Desapareció? Se desvaneció por completo. En el momento en que silenciaban la criticalidad, el orden topológico se iba. Era la prueba irrefutable. El orden nacía, literalmente, del caos. Es increíble. No me extraña que Silke Bühler-Paschen lo llamara enorme sorpresa, porque esto no es solo descubrir un material nuevo, es descubrir un mecanismo de la naturaleza que nadie se esperaba. Totalmente. Rompe ese paradigma que decíamos. Hasta ahora, si querías un material topológico, buscabas en una caja muy concreta, en sistemas limpios con interacciones débiles. ¿Y ahora? Ahora esto les dice a los científicos, habéis estado buscando solo debajo de una farola. De repente se ilumina un campo de búsqueda inmenso, el de los materiales fuertemente correlacionados, que antes se descartaba. Lo que llaman un nuevo principio de diseño, ¿no? No es solo encontrar algo, es entender la receta para poder buscarlo o incluso crearlo. Ese es el salto cualitativo. Exacto. No es pescar un pez raro, es entender cómo y dónde crían. Y eso nos lleva a las implicaciones tecnológicas, que es donde esto puede cambiar las reglas del juego. Claro, aquí es donde aterrizamos todo esto, porque por un lado teníamos la criticalidad cuántica, que es genial para el entrelazamiento, El superpoder de un ordenador cuántico. pero es muy frágil. Y por otro, los materiales topológicos, que son súper robustos, pero no estaba claro cómo usarlos para computación. Parecían dos cosas incompletas. El gran enemigo de la computación cuántica es el ruido, la decoherencia. Los qubits son increíblemente sensibles. Por eso, la idea de un qubit topológico es el santo grial del campo. ¿Un qubit que sea resistente a los errores por su propia naturaleza? Exacto. Donde la información esté guardada en la forma global, en la trenza del estado cuántico. El problema era que crearlos y manipularlos era un desafío gigantesco. Y lo que este descubrimiento ofrece es básicamente una nueva receta para conseguirlo. Han encontrado una manera de que el motor superpotente y sensible La criticalidad, genere su propia carrocería blindada e indestructible. la topología. Es la analogía perfecta. Es como encontrar un motor de Fórmula 1 con la fiabilidad de un tanque. Algo que parecía imposible. Tienes un sistema que por su naturaleza crítica
tiene un potencial enorme para el entrelazamiento y al mismo tiempo, gracias a sus propiedades topológicas, es intrínsecamente estable. Es lo mejor de los dos mundos. Hay una cita final de Quimiao, sí, en el artículo que hemos usado, que lo resume todo de una forma muy potente. Sí, creo que da en el clavo. Dice algo como: los hallazgos abordan una brecha en la física al demostrar que las interacciones fuertes pueden dar lugar a estados topológicos en lugar de destruirlos. Y añade algo sobre el futuro. Sí, la frase clave. Dice: no es solo una perspectiva teórica, es un paso hacia el desarrollo de tecnologías reales. O sea, no estamos hablando solo para los libros de texto, estamos hablando de una nueva filosofía de diseño para la próxima generación de materiales. Materiales que podrían ser la base de ordenadores cuánticos que no necesiten laboratorios gigantes o sensores de una precisión que ni imaginamos. La puerta que se ha abierto es inmensa. En resumen, lo que hemos visto hoy es un cambio de paradigma. No es una pequeña mejora, es un giro de 180 grados. Un equipo ha unificado dos áreas que vivían de espaldas. Y han demostrado que las interacciones fuertes que asociamos con el desorden, con el ruido, pueden ser, paradójicamente, la fuente de un orden increíblemente robusto. Y el impacto de esto va mucho más allá de la teoría. Proporciona un nuevo mapa del tesoro para que los científicos busquen y diseñen la próxima generación de materiales cuánticos. Materiales que podrían ser la clave para que la revolución cuántica deje de ser una promesa y se convierta en una realidad. Exacto. Esto nos deja con una reflexión final que a mí personalmente me vuela la cabeza. Si este descubrimiento demuestra que nuestras ideas más básicas sobre cómo el orden emerge del caos pueden ser incorrectas, ¿qué otras combinaciones de propiedades que hoy vemos como imposibles podrían estar ahí fuera esperando? Y podemos llevarlo un paso más allá. Si las interacciones fuertes y la complejidad no siempre llevan a la destrucción, sino que a veces son el origen de nuevas formas de estabilidad, ¿en qué otros ámbitos de la ciencia o de la tecnología podríamos estar subestimando el papel creativo de lo que a primera vista nos parece simplemente caos?